En Salud, Dinero y Amor, hablamos de pensiones y ahorro con nuestro experto de Afore Citibanamex, Alejandro Drijansky. It's not far down to paradise, at least it's not for me. The wind is right, you sail away, find tranquility. Oh, the candles can do miracles, just you wait and see. Seguimos en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias y en este jueves nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management de Afore Citibanamex, nuestro experto en ahorro pensiones. Alejandro, muy buenas noches, qué gusto saludarte. María Elena, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran de salud? ¿Todas bien? Todos bien, Alejandro, esperemos que tú también. Y oye, todos bien, gracias a Dios. Excelente, Alejandro. Oye, platícanos, ¿qué tan importante es para México, para la economía mexicana, el comercio exterior? No, bueno, esa es una pregunta súper profunda y con muchísimas aristas. El comercio exterior mexicano además ha sido un detonador de inversiones, de crecimiento y desarrollo para las regiones que han logrado integrarse a él. Democratizar las oportunidades y los beneficios que puedan ofrecer esta liberalización comercial y la integración a los mercados mundiales, principalmente a los más grandes, a Estados Unidos, a China, a Canadá, implica integrar a más empresas, a más sectores y a más regiones al carro de la globalidad vía su participación. Recordemos que el comercio exterior de México ha sido por décadas uno de los principales motores del crecimiento económico y del desarrollo nacional. Este representa hoy cerca del 65, me parece, por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y las exportaciones alrededor del 30%. Esto equivale al doble de los que manejaba en 1986, para que tengas una idea. Esta presencia de México en el comercio mundial se inició a partir de los años 80, cuando se dio la apertura de la economía y se adoptó un modelo de desarrollo orientado a la exportación que ha llevado a que la producción mexicana se incorpore a las cadenas de producción global. Importante recordar que México se ubica entre los primeros 10 jugadores en el comercio internacional por su tamaño principalmente, y que recuerdo bien, en 2013 fue el 10º exportador y 9º importador a nivel mundial y el primero en ambas categorías entre los países de América Latina y el Caribe. Otro dato importante de recordar es que en las 3 últimas décadas las exportaciones mexicanas se han multiplicado más de 18 veces, al pasar de 21.800 millones de dólares a casi 400.000 millones de dólares entre 1986 y 2014. Alejandro, tienes toda la razón. México es un gran país en materia de comercio exterior. Tenemos acuerdos comerciales, en fin, todo esto va creciendo. Pero ¿cómo estás viendo en estos momentos el comercio exterior? ¿Sigue siendo un motor para la economía mexicana? No solo sigue, sino que cada vez adopta más relevancia. Somos uno de los países o el país con más acuerdos internacionales, y estas cifras reflejan no solo el lugar que México ocupa en el comercio mundial, sino la relevancia del comercio exterior como un motor para el crecimiento de la economía mexicana, y más en un mundo que se está volviendo tan global y tan abierto y tan digital. El comercio exterior ha sido un factor de crecimiento y desarrollo, sobre todo para aquellas regiones, sectores y empresas del país que se han podido integrar de manera directa o indirecta a esta actividad. A través del comercio internacional, la planta productiva ha podido integrarse a las cadenas de producción donde se dan la mayor parte de los intercambios. El comercio de bienes intermedios generados por las cadenas globales de valor ya supera al de bienes finales, y esto representa más del 60% de los flujos mundiales de comercio, y esto es bien importante. Por otro lado, no todos los estados y regiones en México han sido igualmente capaces de maximizar las oportunidades y los beneficios que ofrece el comercio internacional, pues no todos han podido vincularse con las cadenas mundiales de manufactura. De hecho, la integración de los estados y regiones, sobre todo del norte, por su cercanía con Estados Unidos y Canadá, y centro del país, han sido los que más beneficios han tenido a las cadenas mundiales de producción, y han acentuado las diferencias ya existentes entre lo que llegamos a veces a decir los distintos Méxicos, pues ha hecho más evidente las disparidades entre regiones, sectores y empresas del país que aún no han logrado encontrar un lugar en estas, pero que te aseguro que se siguen buscando, y entre ellas las Afores, que son las que aportan a largo plazo con desarrollos de comercio para trenes, para
para vías férreas, para comercios de barcos, en donde podamos tener una cercanía más rápida y un mejor comercio a través de todo el país, del Golfo, de los dos océanos. Tenemos una posición geográfica envidiable y poder hacer que este desarrollo se materialice cada vez más. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Datos importantes, por supuesto, la importancia de las Afores en todo en materia de comercio exterior, la importancia que tenemos como país y, por supuesto, todavía los retos que enfrentamos en este sentido. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Seguimos platicando, María Elena. Buenas noches también a ustedes. Gracias, amigos. Nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos con más información. Amigos, seguimos en Salud, Dinero y Amor y tenemos mucho gusto de platicar con el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Gerardo Soria. Él también es un experto, abogado en temas de telecomunicaciones. Muy buenas noches, Gerardo. Gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Con mucho gusto, Claudia. Muchas gracias, Gerardo. Quisiera que nos platicaras de un asunto que se ha comentado mucho y tiene que ver con una iniciativa presentada por un diputado de Morena para buscar un incremento en cuotas o un cobro por este canon de telecomunicaciones, un canon que busca grabar contenidos digitales. Gerardo, ¿podrías explicarnos en qué consiste y cuáles serían los impactos de esta intención? Sí, mira, el tema es muy sencillo. Pretenden cobrar a todo aquel que compre cualquier dispositivo con capacidad de almacenamiento, X cantidad de dinero, dependiendo del tipo de dispositivo, como si tú ya hubieras usado o fueras a usar ese dispositivo para piratear. Y por dispositivo te digo teléfono celular que tenga memoria, un USB que tenga memoria, un disco duro externo, una televisión digital, el día de mañana con la tecnología 5G, un refrigerador que tenga capacidad de almacenamiento. Cualquier dispositivo que tenga capacidad de almacenamiento, quien lo adquiera va a tener que pagar dinero como si lo fuera a usar para piratear. Ahora, no es un impuesto, este dinero no va al gobierno, va a las sociedades de gestión colectiva, que son las sociedades que reúnen a titulares de derechos de autor, pensemos músicos, cineastas, escritores, etcétera, para que ellas hagan el cobro de los derechos de autor. Son estas sociedades de gestión colectiva las que están presionando para que se apruebe esto, que según cálculos que hizo The Competitive Intelligence Unit, podría llegar a 6,000 millones de pesos al año. Ahora, ¿cómo se van a repartir este dinero? ¿Cómo saben si lo usaste para música, si lo usaste para video, si lo usaste para leer un libro electrónico, si lo usaste para guardar fotografías? En realidad, aquí hay honestamente, yo soy muy mal pensado y aquí hay un acuerdo entre las sociedades de gestión colectiva y Morena para sacar una lana. ¿Cómo se la van a repartir? Eso sí, no sé. Platicamos con Gerardo Soria. Gracias por esta explicación en términos sencillos, Gerardo, como presidente del IDET. La verdad es que parece una ocurrencia, pero ¿qué probabilidades existen de que pase? El consumidor tiene que decir algo respecto a esta situación, Gerardo. Pues mira, el problema que tenemos es que Morena tiene mayoría en las dos cámaras. Así es que si Morena decide que es un buen negocio para alguien, lo van a aprobar. Gerardo Soria, presidente del IDET, ¿hay alguna manera de poder establecer, no sé, un parlamento abierto, presión a través de otros partidos? Porque esto parece muy peligroso, sobre todo en un momento clave en donde necesitamos conectividad y donde pues hay muchos niños que ni siquiera tienen acceso a una computadora, a un dispositivo móvil. Sí, evidentemente va a impactar en los precios de todos los dispositivos que tengan capacidad de almacenamiento. Va a impactar en los precios de las computadoras, va a impactar en los precios de los teléfonos, va a impactar en los precios de las televisiones, va a impactar en los precios de los USBs o de las memorias externas. Yo creo que no hay peor batalla que la que no se da y debería de reunirse la sociedad civil y los partidos políticos de oposición
para tratar de frenar esto que a todas luces es una arbitrariedad. Es como si ya nos hubieran condenado a pagar daños y perjuicios por algo que no hemos hecho. Es decir, no todo el mundo es pirata. Hay mucha gente que, por ejemplo, yo veo películas en Netflix o en Amazon Prime. Ellos ya pagan derechos de autor directamente. O escucho música en Spotify. Ellos pagan los derechos de autor directamente. Esto quizás se hubiera podido justificar cuando había mucha piratería en discos compactos o en formatos como el DVD. Pero el día de hoy en que ya toda la industria está tendiendo al streaming, esto no es más que una arbitrariedad y el negocio de alguien en Morena coludido con las sociedades de gestión colectiva. ¡Qué barbaridad! Gerardo Soria, presidente del IDET. Amigos, estamos platicando sobre una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformarían y adicionarían diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada. Suena muy rimbombante, pero me parece, Gerardo, que es como un derecho de piso, ¿no? Exactamente, es un derecho de piso. ¡Qué barbaridad! Lo has puesto en las palabras exactas. Pues, Gerardo, se nos acaba el tiempo, pero queremos seguir platicando con ustedes sobre este tema. El IDET ha participado en parlamentos abiertos para hacer valer muchos derechos de los consumidores y por ahora te agradecemos esta explicación para el Auditorio de Salud, Dinero y Amor. Con mucho gusto. Muchísimas gracias al presidente del IDET, Gerardo Soria. Gracias, amigos. Quédense aquí en Salud, Dinero y Amor. Seguimos con más información. La salud en Salud, Dinero y Amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y ya está en la línea con nosotros la doctora Azucena Corro. Ella es gerente médico senior en la división Hemato-Oncología de Takeda, México. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Y pues todo un tema que es muy importante en este momento, los mitos y realidades del cáncer de pulmón. Doctora, hay muchísimas mejores expectativas respecto a los tratamientos para superar esta enfermedad, pero platíquenos cómo está México en cáncer de pulmón, doctora. Muchas gracias, Romina, por la invitación. Pues te cuento, el cáncer de pulmón en México es la segunda causa de muerte. Aproximadamente son 7,608 muertes en México y lamentablemente la supervivencia global a 5 años solamente es un 16%. Entonces, como tú ves, son cifras que no superan el cáncer de mama ni el cáncer de próstata, pero sí son cifras alarmantes en el sentido de que esta enfermedad va en aumento. Doctora, ¿cómo darnos cuenta de los primeros síntomas? ¿Cómo hacer para prevenir este cáncer de pulmón? Obviamente sabemos que el tabaquismo es un elemento muy importante que podría detonar este padecimiento. Fíjate que lo que comentas es súper importante porque ahora se ha visto que no solamente el tabaco es un factor, ya que hay muchos pacientes que presentan cáncer de pulmón sin fumar. Pero uno de los síntomas más importantes es la tos, que se presenta aproximadamente de un 50 a un 75% y ya en etapas más avanzadas con sangre, que eso le denominamos hemoptisis. También es muy importante porque puede existir dolor de pecho y lo más importante también dificultad para respirar. Si el paciente cuenta con estos síntomas, pues debería de acudir con su médico, ya sea de primer contacto o con el especialista, con su médico de confianza, para que le realicen una placa de tórax para ver si no hay algo ahí que está haciendo que tenga estos síntomas. Doctora, el tema de la tos es muy relevante para los pacientes con posible o presumible cáncer de pulmón. Sin embargo, ¿podemos diferenciar qué tipo de tos es la que nos podría alarmar? Mira, básicamente esta tos tiene que ser una tos que te quite el aliento, que es, y además de esta tos puedes presentar opresión o dolor en la parte superior del pecho. Además es una tos, como te mencionaba, como que te corta la respiración y es una tos que obviamente es crónica. Doctora, ¿cómo estamos en México? Me decía, por ejemplo, usted que está creciendo este tipo de padecimientos, obviamente no es tan alto como puede ser el cáncer de mama o el cáncer prostático, sin embargo, mencionaba que son 7,000 y fracción muertes al año. ¿En qué proporción estamos manifestando algún crecimiento y a qué se debe este crecimiento o a qué factores serían los que podrían estar incidiendo en este aumento, doctora? Se había pensado en otras ocasiones que el cáncer era hereditario, es decir, que un padre se lo podía
transmitir a su hijo, pero ahora se ha visto que no, que desafortunadamente cuestiones como la obesidad, la vida sedentaria, un porcentaje muy poco sí la genética, porque sí no hay que dejarla atrás, pero no es como antes, que era que si tu papá tenía cáncer a ti te iba a dar, la verdad es que no, pero sí es un factor importante. Y la otra cosa o factor importante es el mismo organismo. Yo creo que también al final lo que comemos, lo que respiramos, puede causar alteraciones en nuestros cromosomas. Doctora, ¿cómo lo prevenimos? ¿Cuáles son los alimentos recomendados? ¿Hacer ejercicios de respiración? ¿Qué se recomienda para prevenir un posible cáncer de pulmón? Mira, lamentablemente no hay nada que pueda prevenir. El único cáncer que se pueda prevenir es el cáncer cervicouterino, y eso por cuestiones de Papá Nicolau y para saber cuáles son los serotipos de alto riesgo. En cáncer de mama, pues la mastografía, y no es tanto como prevención, sino para diagnosticarlo en etapas tempranas. En cáncer de pulmón no hay un tamizaje, no hay algo como para prevenir. O sea, es básicamente pues tener una dieta saludable, equilibrada, hacer ejercicio, pues evitar obviamente los lugares donde esté la gente fumando, dormir las 8 horas, tomar mucha agua, es lo que básicamente te recomiendan todos. Perfecto, doctora, y además, bueno, la gente que fumó y que ahorita ya dejó de fumar, bueno, pues puede respirar tranquilo porque este es un primer paso para prevenir el cáncer de pulmón, ¿verdad, doctora? Si fumaste, no necesariamente tiene que ser un candidato, pues, tácito para un cáncer de pulmón. Sí, de hecho lo que te comentaba, que específicamente en este cáncer de pulmón de células no pequeñas, esta sobreexpresión de ALK positivo, que solamente en México se presenta de un 5 al 8%, la mayoría de los pacientes son jóvenes y son mujeres, no fumadoras. Okay. Entonces eso es lo que de alguna forma alerta, pues para estar, si sientes algún síntoma, que el 30% van a presentar metástasis cerebrales en el momento del diagnóstico, porque este cáncer específicamente la ALK positivo se va generalmente a las células del sistema nervioso central, además obviamente de empezar en el pulmón. Pues muchísimas gracias a la doctora Azucena Corro. Ella es gerente médico senior en la división hemato-oncología de Takeda. Ya la escuchó usted, cualquier cambio, cualquier síntoma, hay que acudir de inmediato con nuestro médico porque eso puede marcar una diferencia importante. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Muchas gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos con más información. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9.